¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si es buenos días o buenas tardes, ya que estoy grabando este video, pero no sé a qué hora ustedes podrán verlo. Mi nombre es Claudio Quinteros, soy de la provincia de Tucumán y actualmente estoy sirviendo al Señor a tiempo completo como misionero, como director del CECABIN, Centro de Capacitación Bíblica y Misionera, que es el centro perteneciente a nuestras asambleas, en el cual entrenamos a todos aquellos candidatos que sienten el deseo de servir al Señor, ya sea aquí en Argentina o en otro lugar. Y bueno, en mi rol me va a tocar hablar sobre las misiones transculturales, ¿sí? Y bueno, tal vez la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto de inhóspito? ¿Mm? Porque quizá la idea del inhóspito tiene que ver siempre con un lugar difícil, de difícil acceso, un lugar donde no se hacen misiones. Me gustaría comenzar definiendo la misión transcultural, no solamente como a la misión que se hace atravesando el océano, viajando a otro país. La misión transcultural también tiene que ver con Argentina, tiene que ver con lugares donde la cultura es diferente. Nuestro país tiene muchas culturas, es digamos, un lugar donde confluyen muchas culturas, ya que hubo una gran inmigración. Y también hay lugares donde actualmente hay poblaciones que poseen una cultura muy diferente. De hecho, la cultura del norte es totalmente diferente a la de Cuyo, o a la de Buenos Aires, o a la Patagonia. Por eso hablar de misiones transculturales no necesariamente implica hablar de las misiones en otro país, aunque sí tiene que ver también con eso. Cuando hablamos de la gran comisión dada por el Señor Jesús, la comisión es un encargo, es algo que el Señor nos encomienda. Es increíble, pero la gran comisión está dada casi al final de todos los evangelios y también al principio en el libro de Hechos cuando Él está por ascender a los cielos. Y es esas últimas palabras que Él nos da con la idea como que tiene mucha importancia, nos recuerda esto antes de terminar su tarea aquí en la tierra. Y está dada, por ejemplo, en Mateo 28, cuando Él nos dice que Él se acercó a los que estaban ahí y le dijo: toda potestad me es dada acá en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Jesucristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esto en Mateo 28, del 18 al 20. También en Marcos, él repite esto y dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16 también. En Lucas, la gran comisión está dada en el capítulo 24, versos 46 y 49, donde Él nos dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 19, versículo 21, el Señor también dice ahí: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y esta gran comisión culmina, o tiene su punto culminante en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunas cosas interesantes que yo quisiera compartir con ustedes es reflexión sobre estos pasajes que hemos leído. La comisión dada por el Señor. La comisión muchas veces es tomada en el sentido que nos dice de que tenemos que comenzar desde Jerusalén, porque el versículo dice: de Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Lamentablemente se malinterpretó este versículo y se creyó que la misión es secuencial. O sea, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y al final hasta el último de la tierra. Teniendo ese criterio, es difícil que nosotros podamos terminar una tarea en Jerusalén para recién moverse a Judea o a Samaria. Muchas veces se dice, Jerusalén es mi barrio, Judea es mi ciudad, Samaria mi provincia y después viene el resto del mundo. Algunos dicen mi ciudad, mi provincia, mi país y el resto de los países. Pero la misión no tiene que ser entendida en forma secuencial, sino que debe ser entendida en forma simultánea. Cuando el Señor nos dice que es en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, un examen gramatical de ese versículo en el original no nos dice primero acá, después aquí y luego allá, sino que es mientras hacemos en Jerusalén, asimismo en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esa palabra que une, esos conectores que unen en el original, no son primero, después y luego, sino que es asimismo, también o simultáneamente. Esto nos tiene que llevar a reflexionar de que la misión tiene que ser llevada a cabo por la iglesia en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra en forma simultánea. De hecho, el Señor puede ser que llame a alguna persona en una iglesia a ir a las misiones transculturales sin quizás haber tenido la experiencia de una obra local. O muchas veces levanta misioneros para trabajar en la misma ciudad donde está establecida la iglesia o a veces en otra provincia. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta y abierta a entender que la misión es simultánea, que esta gran comisión debe hacerse así. El problema que sucede es que la gran comisión muchas veces ha pasado a ser, y quizás en los últimos años, en la gran omisión de las iglesias. La iglesia del Señor es netamente misionera. La iglesia bíblica tiene que hacer misión. Pero ahondemos un poquito más acerca de esto, de lo que uno entiende por misiones. La misión, cuando queramos buscar una definición de misión, la misión no es nuestra. La misión es de Dios. Dios está en una misión. Esa misión es redimir a todo el mundo para su gloria. Y no es que Dios tiene una misión para una iglesia y para otras no. O Dios tiene una misión para una iglesia o otra misión para otra iglesia. Dios tiene a la iglesia para su misión. De hecho, la misión no se hizo para la iglesia, sino que la iglesia fue hecha para la misión. Cuando el Señor envía a sus discípulos, Él les dice que vayan en esta misión. Y el énfasis no está en el ir. Muchas veces se dice, no, el énfasis es en el ir, por eso está el verbo en ir en imperativo. La verdadera frase importante ahí está en hacer discípulos. El Señor nos envía a ser discípulos. Y eso a veces implica no salir. No necesariamente irse a otro país, a otra provincia. Pero si yo hago discípulos en mi barrio, en la facultad, en mi lugar de trabajo o a donde yo frecuento, estaré haciendo la tarea que el Señor me pide. Entonces, cuando Él envía a sus discípulos, Él no les dice a ellos, vayan y planten iglesias. Él les dice, vayan y hagan discípulos. Cuando se hace discípulos, el paso que sigue es establecer una iglesia. Entonces, las iglesias son la consecuencia de la misión. No es que la misión es un departamento de la iglesia. Y por ahí cuando decimos la iglesia tiene un departamento misionero, la reducimos un departamento a un grupo de apoyo o algo pequeño, no es lo que realmente el Señor quiere. El Señor quiere que toda su iglesia sea misionera. El Señor quiere que la misión sea el eje, el centro por el cual se mueve la iglesia. Por eso no podemos hablar de iglesias que son misioneras o iglesias que no son misioneras. Vamos a hablar de iglesias que son obedientes e iglesias que no lo son. Por eso es muchas veces mejor hablar de iglesias en misión.
Estamos en una misión todos. Ahora, hablando de misión en particular, la misión es esa participación comprometida del pueblo de Dios a la invitación que nos hace Él y al mandato dado por el Señor de anunciar las buenas nuevas a todo el mundo para la salvación de las personas. Y en este sentido entra la persona del misionero, y cuando hablamos de misionero podemos decir que el misionero es la persona obediente a ese llamado del Señor, obediente a ese mandato dado por el Señor de llevar las buenas nuevas a las personas, en forma cotidiana, en el ámbito donde uno se desenvuelve. Con este concepto podemos decir que, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, todos somos misioneros. Si uno cumple con el mandato de llevar las buenas nuevas a las personas a donde nos toque estar, y lo hacemos cumpliendo lo que Él nos pide, somos misioneros. Ahora, también es cierto que muchas veces el Señor puede llamar a una persona a dejar de lado su profesión, su trabajo, para dedicarse a una tarea netamente espiritual, que es lo que llamamos nosotros tiempo completo. Esa tiene el carácter, digamos, de misionero. Pero hay que ser honesto en esto, y lo hablo desde el punto de vista de ser un misionero. Ser misionero no es un cargo, ser misionero no es un estatus, no es una posición. El mandato es dado a cada creyente, y el misionero tiene que ser un siervo obediente. Y esto lo digo muchas veces con dolor, porque cuando me toca visitar algunos lugares, es cierto que hay una consideración especial con el misionero, pero nos pone en una posición de privilegio, en un pedestal mucho más alto del que nos corresponde. El misionero no puede estar por encima de los demás, tiene que estar para servir a los otros. Porque esto le hace mal a la iglesia. Porque después vienen personas y dicen, yo no tengo el llamado a ser misionero, pero usted es misionero. Y es como creamos dos categorías de creyentes: los cristianos regulares y el misionero. Entonces, el misionero es como cristiano de primera categoría, y los creyentes son cristianos de segunda categoría. No es así. Esto se aleja realmente del principio bíblico. Todos somos misioneros si cumplimos la misión de Dios. Puede ser que el Señor nos llame en cierto modo a una tarea netamente espiritual, como decíamos, de tiempo completo. Pero si yo tengo mi trabajo y trabajo en una empresa, en una metalúrgica, si soy un médico, si soy un enfermero, si soy un profesor, pero yo veo que esa profesión me la da el Señor para poder suplir mis necesidades, pero en el ámbito donde yo estoy, llevo el mensaje del Evangelio o uso mis ingresos para poder ir y llevar el Evangelio a otros, yo soy un misionero de tiempo completo. Porque yo entiendo que el tiempo completo no es porque uno está todo el día leyendo la Biblia o predicando. El tiempo completo tiene que ver con una situación mental, donde uno está mentalizado de que todo lo que tengo me lo provee el Señor para que yo lleve a cabo su tarea. Entonces el tiempo completo viene de nuestras mentes. Estoy a tiempo completo disponible para el Señor. Si Él me llama a dejar algo, está bien. Pero si Él me da una profesión, o me da un trabajo, un lugar de servicio, tengo que usar eso para que el Señor realmente pueda usarme para el servicio de Él. Entonces requiere un cambio de paradigma para todos nosotros. Y yo creo, mis queridos televidentes, diría en este caso, de que es tiempo que todos juntos empecemos a pensar en una estrategia para la misión. Porque hablar de misiones en zonas inhóspitas muchas veces no solamente tiene que ver con lugares alejados o rurales de Argentina. Tiene que ver también con pensar en otras partes del mundo. Cuando el Señor nos dice ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, en forma simultánea nos está pidiendo también que veamos la necesidad que hay en el mundo. Ahora es fácil, a veces escuchamos conceptos como me voy a testificar en la universidad, me voy a testificar en mi trabajo, pero cuando en Hechos 1:8 el Señor le dice, ustedes me serán testigos, la palabra que utiliza ahí es la palabra martireos, que es la raíz de la que nosotros tenemos la palabra mártir. Entonces el Señor está diciendo, ustedes van a ser mártires por mí.
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ende, cuando los discípulos escuchan eso, les da temor a pesar que el Espíritu Santo viene. Por eso tenían que esperar que el Espíritu Santo venga para que les des poder y fuerza a ellos para encarar esa realidad en su vida que iban a ser mártires por causa del Evangelio. Pero los discípulos se quedan y no salen de Jerusalén. Y están ahí, van al templo, lo vemos reuniéndose en casas, pero no salen de Jerusalén. Y solamente van a salir después, cuando en Hechos 8.1, luego de que Esteban es apedreado, se arma un gran tumulto y lleva una persecución por parte de Israel hacia los creyentes, y ellos tienen que salir esparcidos. El versículo dice que ellos salieron esparcidos por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como lo dijo alguien una vez, si queremos ser obedientes al Señor, tenemos que hacerlo tratando de usar Hechos 1.8. Ahora, si no somos obedientes a un Hecho 1.8, el Señor puede traernos alguna vez un Hecho 8.1, que espero que no sea nuestra realidad. Tenemos que ser obedientes al mandato y no esperar que suceda una persecución o algo para mirar las necesidades. Hoy por hoy la necesidad misionera atraviesa las esferas gracias a la tecnología, gracias a los medios de comunicación, gracias a todo este sistema en el cual vivimos, en el cual estamos enterados de lo que sucede en otro lado, quizás en forma simultánea. Y eso hace a que podamos ver de que realmente hay una vasta necesidad. Pero importante saberlo, que si yo quiero servir al Señor siendo obediente, tengo que comenzar en mi iglesia, tengo que comenzar en mi barrio, tengo que comenzar en una zona feliz, en una escuela bíblica, apoyando ahí, sirviendo ahí, porque eso lo que yo haga ahí es lo que el Señor me puede llevar a hacer en otros lados. En estos últimos años el Señor nos ha concedido a nosotros poder servir en distintas partes del mundo. Estamos viajando regularmente a España, a Marruecos, a Honduras, también a Angola, África, entre otros lugares. Y vamos a servir a nuestros hermanos que están ahí con la obra de avanzada. Y poder ir y experimentar esto es muy bueno, muy saludable, porque nos hace ver y apreciar. Creo que en la actualidad he podido llevar aproximadamente entre 40 y 50 jóvenes en mis distintos viajes. Ahora, de todos esos que llevamos, puedo decirle que hay 4, 5, quizás 6 que expresaron su deseo de servir en la obra transcultural. O sea, poquito más de un 10%, vamos a decir así. Pero todos los que fueron y regresaron, volvieron concientizados de la necesidad en otro lugar y volvieron a servir a sus iglesias locales de la mejor manera porque vieron la necesidad. Vieron lo que es no tener una iglesia o congregarse a escondidas en Marruecos. Vieron lo que ir a España y no encontrar gente que nos dé la bienvenida cuando uno va a predicar, o nos insulte, o nos diga que lo que nosotros creemos o decimos es un cuento. Eso no tenemos en Argentina, tenemos libertad, la gente por lo menos nos abre sus puertas, está dispuesta a escucharnos. Eso no lo hay en otro lugar. Y eso lo convierte en una zona inhóspita. Y por ende, para ir a esas zonas inhóspitas hay que capacitarse, hay que aprender, no solamente a predicar el Evangelio, sino hay que aprender la cultura, hay que aprender sus valores, hay que aprender cómo viven las personas, qué es lo que podemos esperar de ellos para de esa manera compartir el Evangelio de una forma relevante. Y por eso es que necesitamos una estrategia para la misión que traspase todas las barreras generacionales en nuestro país, denominacionales, de jóvenes, de mayores, de iglesias que realmente se pongan juntas a orar y digan, necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que el Señor tiene una estrategia para la misión. En el Antiguo Testamento, ustedes no se olviden de que Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Debía ser ese faro que alumbre para que las otras naciones miren esa luz y vayan ahí y conozcan al Señor. Pero sabemos que Israel falló, ¿sí? Y por eso después viene el Señor y ya no es Israel la luz, sino Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces ahora hay que mirarlo a Jesús como el ejemplo para conocer al Padre. Y antes de irse a los cielos, Él nos lleva a nosotros y dice, ustedes son la luz del mundo. Y a través de sus discípulos y nuestra generación, nosotros somos las luminarias
aquellas pequeñas luces que llevan la esperanza. Entonces la misión de ser una misión centrípeta donde las personas iban hacia un lugar, ahora es centrífuga. Así como tenemos la idea del secarropas, ¿verdad? Que da vuelta y tira agua por todos lados, así tiene que ser la iglesia que nutra a los creyentes y los envíe para distintos lugares para hacer luz. Y esa estrategia la que tenía no solamente el Señor Jesús, la tenía también sus discípulos. Pablo tenía una estrategia. La palabra de Dios nos dice que cuando él fue encomendado por la iglesia en Antioquía, ahí nos dice que ellos estaban ministrando al Señor, estaban enseñando la palabra y el Señor le dice a los ancianos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que él tenía preparada. Y los ancianos fueron obedientes, oraron, ayunaron, los separaron, los enviaron. Y ellos navegaron e iban de ciudad en ciudad. Muchas veces piensa uno que Pablo y sus ayudantes iban a algún lugar y después, bueno, vamos a otro y después vamos a otro y si había problemas corrían. No es así, había un plan estratégico de Pablo de ir ciudad por ciudad y en el cual al regresar ellos tendrían que dar un reporte. Por eso también nos dice la palabra ahí, que dice una vez que ellos navegaron donde estaban, volvieron a Antioquía para dar un reporte de lo que habían hecho. Entonces, Pablo y sus discípulos tenían una estrategia, sabían dónde ir, también sabían a qué personas alcanzar. En su principio Pablo trató de alcanzar a los judíos, después empezó a alcanzar a los temerosos de Dios, después vinieron los prosélitos, después vinieron los paganos, los griegos. Entonces, no solamente se da cuenta que era un solo grupo étnico al cual tenía que llevar el Evangelio, había grupos mucho más diversos de lo que él esperaba. Entonces tenía una estrategia de cómo hablarle a un judío en la sinagoga, a de cómo hablarle a un griego, por ejemplo, en Atenas, o cómo hablarle a un prosélito que trataba de seguir a Dios. En lo que respecta al campo misionero también tenía una estrategia, porque Pablo no iba por la montaña o por el monte o a zonas siempre inhóspitas. Pablo desarrolló su estrategia yendo a provincias romanas, ya que era un ciudadano romano y de esa manera utilizaba esa condición de privilegio para poder transitar libremente por la vía romana. Entonces él iba a los centros urbanos, iba a los centros comerciales, iba a los centros de enseñanza, iba a las sinagogas a hablar. Entonces, no tiene que nosotros cambiar el paradigma dónde ir. No solamente hay necesidad en las zonas rurales. Hoy por hoy la misión es inhóspita en las grandes ciudades. La misión es inhóspita en la universidad. La misión también es inhóspita en los grandes centros urbanos. Y por eso la importancia de desarrollar una estrategia no solo de ir a lugares donde el Evangelio no ha llegado, en zonas remotas, sino también de hacer una estrategia para llegar a lugares donde hay muchísima gente y de hacerlo de una manera relevante, una misión urbana que realmente pueda desafiar a la gente del lugar, porque ahí también Cristo no es conocido. En lo que respecta a la estrategia que tenía Pablo también y sus discípulos, tenemos que hablar del seguimiento. No solamente es sembrar, sino también es visitar. Pablo hacía eso, sembraba, visitaba, enviaba cartas, enviaba a algunos de sus colaboradores, los aconsejaba, delegaba en algunos de las personas nuevas convertidos, de algunos responsables, tareas hasta que podía establecer ancianos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que a veces nos entusiasmamos y decimos vamos a hacer un proyecto misionero y toda la iglesia se moviliza y junta recursos y donaciones y vamos a una localidad X a ciertos, digamos unos kilómetros donde estamos y hacemos un impacto evangelístico. Y después volvemos a la iglesia y damos el informe de cuántas personas han aceptado a Cristo, de cuántas donaciones se dieron, de lo que encontramos y demás. Pero después no hay seguimiento. Y la dejamos a esas personas y decimos, bueno, oramos para que el Señor haga una obra, o oramos para que alguien vaya. No podemos seguir haciendo de esa manera la misión. Cuando una mamá da a luz a un bebé, no lo deja, o bueno, vamos a decir una buena madre, ¿sí? No da a luz a un bebé recién nacido y lo deja abandonado, sino que lo continúa teniendo, lo cría, le da de comer, lo ayuda,
los cubre del frío y demás. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos abandonados bebés espirituales, los cuales son recién nacidos en la fe, y los dejamos a la buena de Dios? Si nosotros vamos a hacer un proyecto de extensión donde vamos a ir y evangelizamos, entonces también tenemos que tener un plan de antemano que contemple el seguimiento, que contemple el discipulado, que contemple la visitación de esos creyentes. Porque si no, lo único que contribuye es a calmar nuestra conciencia como iglesia y decimos, ya hicimos la obra evangelística, ahora que se encargue otro, cuando en realidad no tiene que ser así. Asimismo, cuando vemos en la palabra de Dios, vamos a ver que Pablo tenía un gran equipo de trabajo. La misión no se hace sola, se hace en equipo. Pablo entrenó a muchísimas personas. La Biblia menciona más de 70 colaboradores que Pablo tenía en distintos lugares. Estos colaboradores ayudaban en el trabajo que Pablo tenía que hacer. A veces nosotros somos llaneros solitarios y pensamos que, bueno, yo tengo el don, voy, vuelvo, hago discipulado, hago visitación, evangelizo, hago todo. Y la misión no está hecha para hacerla en soledad, está hecha para hacerla en comunidad, en comunión con otros, y debemos empezar a pensar en trabajar en equipo. Y no solamente tomar nosotros la decisión de seguir haciéndola nosotros mismos, sino también capacitar a los locales. Quizás una palabra que está en boga hoy es empoderar, ¿sí?, a los locales. Capacitar a los locales en el lugar de trabajo donde estamos haciendo. Pablo hacía con eso, lo hizo eso con Epafras, con Aquila, con Priscila, lo hizo con varios hermanos. Entonces tenemos que empezar a ver a la misión en ese sentido, de capacitar a los locales y tener una visión local. La visión, cuando hablamos de visión local, decimos una visión global y local en forma simultánea. La visión de Pablo era más extensa que intensa. Él tiene una visión geográfica donde llega un punto en que dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesucristo en las zonas conocidas que había visitado él y que incluía toda Asia Menor y regiones de Europa. Pero él hizo misión en Jerusalén, en Siria, en Cilicia, hasta ver por todas las posibilidades que le daban las vías del Imperio Romano, hasta que llegó al mismo Roma. Entonces, la visión tiene que ser el enfoque que tenemos que tener, no solamente un lugar, no solamente una zona, sino mirar los campos de una forma más amplia. Por eso, como decimos, no debemos casarnos con un solo lugar. En Argentina hay muchas necesidades. No solo es el Chaco salteño, no solo es Jujuy, no solo es el Impenetrable, no solo es Santiago del Estero, no solo es la zona de Cuyo o la Patagonia. Hay muchísimas necesidades en las cuales nosotros tenemos que ayudar y pensar en eso. Como asimismo tener una visión por otros lugares, misma América Latina, Centroamérica, Europa misma o África. Entonces tenemos que construir juntos esa visión local y no pelear por cuál es importante, si Argentina o afuera. Ambos lugares son importantes y están en los planes de Dios si tenemos esa visión local. Y asimismo, en lo que respecta a construir un nuevo paradigma de misionero, donde a veces pensamos que para ser misionero o si queremos salir a la obra y servir, tenemos que ser sostenidos por las iglesias. Nosotros en el SECABIN y a nuestros alumnos que están estudiando, le decimos que la realidad es que es difícil que una iglesia pueda sostener un misionero, menos con las situaciones económicas por las que estamos atravesando durante estos últimos tiempos. Entonces animamos a que cada persona piense en desarrollar, estudiar o tener una profesión que le permita desenvolverse con un trabajo y así poder lograr su sustento. Me acuerdo mucho de un ejemplo que habla nuestro hermano Piovano. Nos dice que si vamos como misioneros a un lugar y alquilamos una casa y ponemos un cartel ahí que dice misionero, ¿cuántas personas van a asistir a nuestra casa? ¿O qué van a pensar si ven ese cartel? Quizás de que somos de la provincia de Misiones. Pero si vamos a un lugar y nos establecemos ahí, ponemos un cartel como que preparo alumnos,
enseño inglés, preparo en matemática, hago soldaduras, hago pintura, corto el pelo o cualquier cosa, servicio que uno pueda hacer, realmente estamos bendiciendo a la comunidad y nos insertamos y ganamos el respeto de ellos, porque en la cultura en la que vivimos no podemos negar que muchos ven a los pastores o a los misioneros como gente que vive de los demás, que le sacamos el dinero a las personas, que vivimos de arriba. Aunque en realidad vivimos de arriba porque el Señor es quien nos provee. Pero tenemos que empezar a desarrollar esa cultura de autosostenimiento, ¿sí? Ser misionero a tiempo completo está acá en nuestra mente, como decía, aunque tengamos un trabajo de 8 horas en algún lugar. Y Pablo eso ¿no? Cuando andaba y servía al Señor. Algunas veces, como decimos, hacía tienda, otras veces lo sostenía, pero él nunca aceptó dinero de los nuevos convertidos, ni tampoco administraba fondos de la iglesia. Él trabajaba y muchas veces enviaba a otras personas para que lleven ofrendas a otras iglesias, porque no quería ser una carga, ni ser malentendido tampoco en lo que respecta a eso. Bueno, esto es un poco en lo que compartimos con respecto a la estrategia que encontramos en la palabra de Dios. Pero, ¿qué acerca de los misioneros que vinieron acá a Argentina? ¿Acaso ellos vinieron sin algún plan o realmente tenían una estrategia? Si nosotros vemos el modelo de aquellos misioneros que llegaron al país, vamos a ver que esos pioneros también tenían una estrategia. En lo que respecta al por qué vinieron a Argentina, podemos decir que hubo una relectura de lo que es la Gran Comisión. Ellos empezaron a buscar en la palabra y a entender que la Gran Comisión no solo implicaba trabajar en Europa, sino también implicaba ver a otras partes del mundo. Entonces ellos miraron a Sudamérica y entendieron que esto era parte del fin de la tierra o del fin del mundo también. Si nosotros vemos a dónde está Inglaterra y dónde estamos nosotros, vemos que realmente es mucha la diferencia. Entonces, a los ojos de los hermanos que vivían en el Reino Unido, Argentina venía a ser lo último de la tierra. Esa relectura de entender que la Gran Comisión es simultánea los llevó a ellos a tomar acción y venir al país. El enfoque estuvo dado en el campo misionero. El campo misionero es nuestro campo, era Sudamérica, la Tierra del Plata, y era para ese entonces un terreno no explorado, digamos un terreno inhóspito para traer la palabra de Dios. ¿Cómo empezaron? Bueno, por ejemplo, hicieron un viaje exploratorio. Si bien podemos hablar de Henry Ewing, quien fue uno de los pioneros que llegó aquí a Argentina, él vino, miró la necesidad, visitó lugares, conoció y vio la beta de la oportunidad que había de compartir el Evangelio. Entonces regresó al Reino Unido y empezó a compartir estas ideas entre las asambleas para que así pueda sumar nuevas personas que después vinieron tras sus pasos. También tuvieron una estrategia geográfica, porque cuando llegaron al país, simultáneamente en ese momento había llegado la Unión Evangélica con todo su poder misionero. Después de conversaciones y de ponerse de acuerdo los misioneros de nuestras asambleas y de la Unión Evangélica, decidieron que la Unión Evangélica iba a trabajar desde Buenos Aires hacia el sur y los hermanos desde Buenos Aires hacia el norte del país. Otra característica que podemos ver también es que las iglesias, aunque eran pequeñas, se hicieron cargo de los misioneros. La visión estaba en la iglesia. Ellos querían alcanzar a otros hermanos con el mensaje de la palabra de Dios. Por ende, comenzaron a encomendar a sus mejores hombres para venir acá, para poder así llevar el Evangelio de Jesucristo a las personas que vivían en Sudamérica. Y no hablamos de iglesias grandes, por ahí quizás tenemos la idea de que eran iglesias con mucho dinero o con mucha afluencia. En realidad, muchas de ellas eran pequeñas congregaciones. Algunas, a decir verdad, ya no existen en la actualidad. Pero esas iglesias, con sus recursos limitados, pudieron venir y a través de sus representantes y traer el Evangelio. Y fueron muy fieles en el sostén. Si hablamos de las finanzas, vamos a decir que solamente una pequeña minoría
salió al campo con todo el sostén que necesitaba. La mayoría vino a Argentina a servir con sus profesiones. En lo que respecta al entrenamiento, también fue muy importante, porque muchos de esos hermanos se entrenaron antes de venir, muchos tuvieron la oportunidad de aprender el idioma español, aunque otros no, pero ellos se entrenaron en lo que respecta a las misiones y vinieron a Argentina. Por ahí está en boga ese concepto de que si uno quiere ser misionero no tiene que estudiar, y eso está muy alejado de la realidad. Uno debe prepararse más en estos tiempos donde realmente la preparación es muy necesaria. Esos hermanos se prepararon y salieron al campo misionero. También podemos hablar de la expansión geográfica que tuvieron. ¿Cuál fue la estrategia que usaron ellos una vez llegado acá? Bueno, la estrategia que ellos usaron fue la del ferrocarril. En ese momento el gobierno argentino había hecho un convenio con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento con el Reino Unido para traer el ferrocarril. Entonces usaron la construcción de las vías férreas que se extendía por todo el interior de Argentina para traer los productos hacia el puerto y así exportarlos. Y estos hermanos usaron en ese momento esta oportunidad que tenían y vinieron hacia Argentina a trabajar en el ferrocarril. Y también usaron esta estrategia del seguimiento, porque los hermanos, a medida que el ferrocarril avanzaba y se construían las vías y se iban a otra ciudad, ellos los fines de semana regresaban a visitar a aquellos que le habían compartido el Evangelio, a aquellos que habían aceptado de Cristo, le enseñaban la palabra y después regresaban nuevamente a su trabajo. Entonces hacían un seguimiento que fue muy importante para fortalecer a los primeros cristianos aquí en el suelo de nuestro país. Y no solamente que ellos venían y le enseñaban los principios básicos del discipulado, sino que con el tiempo empezaron a capacitarlos, empezaron a hacer la cena del Señor, empezaron a enseñar cómo tenía que ser el liderazgo en la iglesia, las responsabilidades, cómo hacer ministerio, cómo debían conducir sus vidas, y esa capacitación llevó a que tengan ya una camada de cristianos, creyentes, nacionales, que luego empezaron también a acompañar a estos hermanos misioneros en la tarea de la evangelización en el interior del país. Argentina fue parte de un gran movimiento que se desarrolló hace 2 siglos, tiene que ver con la época del esplendor de la Asamblea de los Hermanos, puesto que muchos hermanos que salieron del Reino Unido alcanzaron los 5 continentes y podemos decir que en 96 años habían llenado el Evangelio a todas partes, no solamente en Europa, sino también en Asia, en África y también en América del Norte y América del Sur. Ahora, es interesante ver que cuando miramos a los primeros misioneros, aquellos hermanos que llegaron acá a Argentina, uno puede encontrarse con personas como Henry Ewing, Charles Torrey o William Payne, que fueron los pioneros que llegaron al país, pero ellos tenían una característica en particular. Todos ellos eran personas jóvenes. Todos ellos vinieron acá con 36, con 25, con 22 años. Pudieron llegar al país a traer el Evangelio. Entonces, también está esa idea muchas veces instalada que para ser misionero tenemos que tener 40, 50 años para salir, y porque los jóvenes se pueden equivocar. Si bien es cierto, es una realidad, pero el hecho de mandar personas mayores al campo misionero no nos asegura que haya fracasos. Entonces es importante que las iglesias locales inviertan en jóvenes que tienen deseos de servir al Señor, invierten en su preparación y en su capacitación para la obra que el Señor los está llamando. De hecho, en Argentina el trabajo de ellos tuvo una gran prosperidad en lo que respecta a la plantación de las iglesias, porque para 1905, pocos años después del arribo de los primeros misioneros, ya había 7 asambleas. Y unos años más tarde, en 1911, ya tenemos 23 iglesias establecidas. Ahora, es importante e interesante ver que cuando las iglesias van creciendo y uno va viendo en un mapa cómo crecen las iglesias y en qué dirección está, va a darse cuenta que esas iglesias siguen un patrón en común. Y ese patrón es el patrón del ferrocarril. A medida que el ferrocarril avanza desde Buenos Aires hacia el norte, las iglesias van siendo plantadas cerca de las vías del ferrocarril. De hecho, si uno va a Jujuy, a una localidad llamada Volcán,
muy cerca de la estación de trenes, a una cuadra y media, está la única iglesia de los hermanos. Y esto es porque mientras se trabajaba en el ferrocarril, se evangelizaban, la gente aceptaba a Cristo y se iban conformando las primeras iglesias. Esto que un poco transmito acerca de la importancia de la estrategia misionera a la luz de lo que nos enseña la palabra y a la luz de lo que nos enseña el ejemplo de aquellos misioneros pioneros que vinieron al país, es de suma importancia para nosotros, porque nos hace ver que debemos tener una estrategia, nos hace ver que debemos trabajar en conjunto, que las iglesias deben realmente unirse para la tarea que el Señor nos está llamando en estos momentos. Si uno mira el trabajo que se está realizando y uno que visita las iglesias, va a darse cuenta que hay muchas cosas que caracterizan la situación actual de las iglesias de los hermanos. Podemos decir que hay un gran despertar en nuestras iglesias, mucho más en el área de los jóvenes, acerca de conocer la realidad de las misiones. La globalización, los medios de comunicación han hecho de que muchos jóvenes, que son los que mayormente manejan la tecnología, puedan aprender mucho más de lo que sucede en otros países, de lo que sucede acerca de la realidad de los misioneros, que puedan estar en contacto con ellos vía redes sociales o demás, para conocer lo que sucede en otras partes. Hay también iglesias que están renovando su visión, están adquiriendo esta visión de que tienen que estar involucradas en lo que respecta a la obra misionera, porque es el ADN de la iglesia y no solo un departamento. Hay deseos de involucramiento. Muchas veces me toca charlar con ancianos o con responsables del ministerio y realmente uno ve ese genuino deseo de poder participar, de colaborar con algún misionero, de acompañar en una obra, de visitarles, quizás de ir y de hacer de ayuda, de llevarles donaciones. Y eso está, digamos, impregnándose dentro de nuestras congregaciones y caracteriza este momento actual que tenemos en Argentina. Eso también ha llevado a que muchas iglesias tengan este deseo de conocer más sobre la obra en nuestro país, las necesidades que hay, los lugares inhóspitos, la Patagonia, distintos ministerios que puede haber dentro del trabajo que se realiza. Y eso anima a muchos creyentes porque realmente escuchar que el Evangelio sigue vivo, que las personas siguen aceptando al Señor Jesús, que hay vida transformada, que se le ayuda a través de proveer el agua potable a las personas, a través de llevarle donaciones. Realmente eso es algo que nos hace ver de que estamos siendo de bendición a nuestra sociedad, aunque pareciera muchas veces como que el Evangelio no avanza. Pero en realidad esto sí está sucediendo. También puedo mencionar de que muchas iglesias ofrecen talleres, conferencias como estas, en donde animan a jóvenes a venir, muchas veces animan a ancianos y responsables también a participar y a conocer, para que realmente cada congregación conozca la realidad de la obra misionera. Se ofrece también viajes a corto plazo, por ahí un fin de semana largo, que hay iglesias que visitan el interior del país, un grupo de jóvenes que va a colaborar en otros lados. A veces a mí me toca llevar jóvenes en viajes de corto plazo, de 2 semanas o 3 semanas a otra parte del mundo, también para conocer la realidad. Todo ese ir y venir y este movimiento nos hace ver de que es muy importante trabajar sobre la visión. Y además también me cabe mencionar acerca de lo importante que es el uso de las profesiones. Porque cuando uno se capacita, cuando uno conoce algo, y muchas de esas nuevas profesiones como es el uso de las tecnologías, ser un community manager, un diseñador gráfico, profesiones que antes quizás ni sabíamos que existían, son de suma importancia para llevar el Evangelio. Muchas veces no es en forma física, muchas veces es a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que uno puede ser parte de algún ministerio y poder ayudar a otros. Entonces, tener ese tipo de profesiones ayuda muchísimo. Si Dios te ha dado una profesión, te ha dado que sepas algo o que realmente has aprendido a hacer digamos, algo que te caracteriza, no necesariamente es una carrera universitaria o terciaria, realmente no tengas dudas que el Señor puede usar eso para la obra. Hay muchos lugares en el mundo en que no vas a poder entrar como misionero, pero sí vas a poder ingresar quizás usando algunas de esas profesiones.
Pero si bien en este tiempo en el que nos toca vivir hay muchas oportunidades y las iglesias tienen están recibiendo mucha información, también es cierto que podemos, o sea, la parte negativa de esto es que puede llegar a tener o generar confusiones dentro de la iglesia. Y me refiero a esto a que muchas veces la información sobreabunda en las iglesias, que uno siente que hay un viaje misionero acá, un congreso allá, un grupo de ayuda que va a colaborar en un lado, o un seminario cerca, o una capacitación. Entonces todo eso es como mucha información y va sectorizando y no sabemos dentro de la iglesia a dónde vamos, si vamos a un lugar, si colaboro con este ministerio, si voy a ayudar allá. Tanta información nos satura a las personas. Es por ello que yo persisto con esta idea de que debemos tener una estrategia alineada con todos los ministerios que hay en Argentina, con todos los misioneros, con los que sirven afuera, y ver cómo cada iglesia puede comprometerse en algo con su rol. A algunas le tocará colaborar hacia el sur de Argentina, a otras a lugares inhóspitos que nunca llegó el Evangelio. Otras ayudarán hacia el norte, otras hacia el centro del país. Otros colaborarán con algún ministerio, con proyectos a corto plazo o viajes a otra parte de Latinoamérica o África o Asia o Europa. Entonces, creo que las iglesias deben unirse en este sentir y decir, bueno, ¿cómo nos dividimos las tareas? Porque todos tenemos la misma visión, todos anhelamos lo mismo, pero realmente necesitamos trabajar en conjunto como equipo para realmente ser más efectivos en esta tarea que el Señor nos llama. En el CECABIM, en el Centro de Capacitación Bíblica y Misionera, nosotros no solamente capacitamos a aquellos que tienen el llamado a servir en la obra del Señor. Si tenés el llamado a servir en el país o en otra parte del mundo, o tenés el llamado pero no sabes a dónde, eso no tiene que afligirte. Lo importante es capacitarte. Y te invitamos a ser parte de esa capacitación. Pero también capacitamos a aquellos que quizás no van a salir a la obra directamente, pero van a trabajar dentro de la iglesia local, como movilizadores, iniciando proyectos misioneros, quizás colaborando con otros, movilizando a iglesias. Entonces también hay lugar para ese tipo de personas, porque partimos del mismo principio. Misioneros somos todos aquellos que somos obedientes al llamado del Señor y que compartimos el Evangelio regularmente en el lugar que nos toque estar y como estilo de vida. No solamente nos involucramos con el evangelismo, sino también discipulamos personas porque el Señor nos manda a ser discípulos. Si nosotros hacemos eso en el lugar que nos toque estar, seguramente el Señor va a poner nuestros deseos, el deseo es en nuestros corazones de poder servirle a Él en algún ministerio o colaborando con alguna obra. Aprovecho, de hecho, para cerrar esta etapa diciendo que a todos aquellos que quieran estudiar o conocer un poquito más pueden visitar nuestro sitio web www.cecabin con B larga y con M al final, cecabin.org. Ahí vas a encontrar información. Muy pronto comenzamos las nuevas inscripciones para el año que viene. Y si el hecho es que hoy no puedo estar con ustedes ahí compartiendo, no tiene ninguna otra razón que es mientras ustedes estén ahí, yo voy a estar reunido con un grupo de estudiantes que se están graduando del CECABIN acá en la zona norte, 24 jóvenes que estudiaron estos últimos 2 años y hoy se gradúan ya de los estudios misioneros y están preparados para regresar a sus iglesias locales y ver de ahí a dónde el Señor les llama. Pero les animo nuevamente a considerar la obra misionera como un todo, como no hacer particiones, no separar entre lo local y lo extranjero, sino ver a la misión como un todo, como algo que tiene que ver la iglesia, involucrarse y tener que también considerar la obra inhóspita, no solamente en los lugares donde es difícil el acceso o donde el Evangelio no ha llegado, sino también considerar que la obra puede ser inhóspita, como lo dije antes, en las grandes ciudades, en la universidad, en lugares que quizá uno piensa que el Evangelio ya está, pero realmente no ha sido así, o aún en la obra transcultural.
que es donde realmente uno ve la gran necesidad que hay en muchos países, en muchas ciudades, y cómo nosotros, siendo latinos, somos muy bienvenidos. En lugares donde americanos, europeos no son bienvenidos, nosotros sí lo somos, y realmente la gente tiene mucho afecto por los argentinos. A no desfallecer, a seguir capacitándose, y seguramente si tienen alguna duda o quieren tener alguna charla en detalle conmigo, yo los espero. Seguramente alguno de los responsables podrá compartirle mis datos. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando de este tiempo de aprendizaje y que sigan trabajando en su llamado para el servicio. Y seguramente el Señor va a responder sus oraciones.